Bueno, bueno, en el aula ya tienen las fechas de parcial y eso, que ya las habíamos definido, Ajá. y eso ya lo tienen visible. Y lo que todavía no tienen visible, pero van a tener visible a partir de ahora es, bueno, por un lado, la entrega del TP. Acá faltan unos apuntes, me parece que esos se los voy a subir. Sí, tiene nada más, este es el que usamos para armar el programa que les dimos para el parcial. Es el apunte que tiene un poco la teoría. Pero les vamos a subir un par de apuntes más que van a estar en la misma entrega de TP, que son los que tienen la teoría del trabajo práctico. Y después lo otro que les vamos a habilitar para que vean es este parcial de prueba. Parcial de prueba del primer parcial, que ahora no está visible, pero lo van a tener visible para que lo hagan las veces que quieran durante el receso. Y esto es voluntario, digamos, no se evalúa lo que pase con este parcial de prueba. Entonces la idea es que ustedes entren acá y se fijen a ver cómo es más o menos un parcial, porque algo parecido a esto se van a encontrar el día del parcial de verdad, digamos. Entonces la idea es que practiquen con esto. Bueno, entonces, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que hay tres ejercicios que va a ser más o menos como, al final vamos a agregar uno teórico, ¿no? ¿O sí? Sí, vamos a agregar un punto teórico, pero obviamente que tenga el mayor peso va a ser, 90% va a ser la parte práctica y el 10% va a ser un punto teórico que va a tener dos preguntas del tipo multiple choice. Claro. Entonces, bueno, este que les voy a mostrar yo ahora tiene tres preguntas, es más como el del año pasado. Eh, de cuando se los habilitemos, le vamos a agregar dos preguntas teóricas para que sea como el que les vamos a tomar a ustedes, que va a tener esas dos preguntas de múltiple. Perdón, Juan Pablo, no, las preguntas teóricas las dejamos para el parcial definitivo, porque y Ah, bueno. van a ser muy simples. Esto es simplemente porque es lo más complicado, es para que repasen la forma, porque ustedes van a tener que usar el programa durante el parcial. Entonces, esto es para que vayan viendo cómo se usa el programa, cómo son los enunciados de parcial y controlen el tiempo y si los resultados son correctos o no. Adelante. Bueno, bueno. em, Bueno, los temas prácticos son los tres que van a ver acá, que es programación. Les vamos a dar un diagrama de flujo como este, que no es un programa que tenga algún sentido, digamos, es solamente un diagrama de flujo. La idea es que con esto ustedes programen, o que lo hagan a mano si quieren, pero es mejor que lo programen porque puede quedar largo. Entonces lo programan y se les van a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ven el programa que es inicia, ingresa un valor de X, esto es un paralelogramo. A la variable límite le asigna x por 2, o sea, esta que ingresó antes por 2, pregunta si el límite es mayor que x, si la respuesta es sí, o sea, esto es un ciclo while, si la respuesta es sí, a x le asigna x menos 1, después pregunta si x es mayor o igual que 3, fíjense que acá no hay retorno, esto es un condicional, es un if, si la respuesta es sí, j es igual a x por 3, y después x es igual a x más 2 y vuelve al principio del ciclo while. Si la respuesta es no, a j le asigna otra cosa, a x le asigna otra cosa y también vuelve al principio del while. Cuando se deja de cumplir la condición de que el límite es mayor que x, sale del programa. Entonces esto lo programamos en Octave y entonces nos pregunta, si el x ingresado en este programa es 4, ¿cuánto valdrá x al final del programa? ¿Cuántas veces se ejecutará el ciclo principal? El único ciclo que hay es este, ciclo while. Cuánto valdrá j al final del programa, que es otra variable, y después pregunta, si el x ingresado en este programa es menos 1, ¿cuánto valdrá el x al final del programa? Fíjense que uno puede empezar a mirarlo, o sea, lo pueden hacer de las dos formas, lo ideal es que primero lo programen y después lo chequean nomás. Entonces vamos a, eh, bueno, les comento los otros ejercicios y después empezamos a resolver un rato, hasta que se nos acabe el tiempo. Este les dice, considera una vía simplemente apoyada de longitud L y sometida a una carga transversal Q y a una fuerza axial P, como se muestra en la figura. La carga transversal Q, la carga axial P. El desplazamiento en el punto central es delta, o sea, esta deflexión es delta, y viene dada por esta ecuación, que es no lineal, ¿no?
5Q por L a la cuarta, Q y L son dos constantes, sobre 384, E por I son dos constantes, por 12 por 2 la secante de psi, menos 2 menos psi al cuadrado, sobre 5 psi a la 4. Y psi es K por L sobre 2. Y K es la raíz cuadrada de P sobre E por I. Entonces, donde el término entre corchetes, todo esto, es el factor de amplificación dimensional respecto a la solución lineal. O sea, cuando P es 0 es la solución lineal, si P es distinto de 0, bueno, es no lineal y entonces tienen este factor de amplificación. Entonces, los datos del problema son el Q, el L y el E por I. O sea, todas estas constantes que aparecen acá, la L, el E por I, el Q. Y entonces lo que pregunta es cuál debe ser el valor de P para que el desplazamiento sea un 30% mayor respecto a la solución no lineal. Entonces, si el desplazamiento es esto, y el factor de amplificación respecto a la solución lineal es este, quiere decir que si queremos que el desplazamiento sea un 30% mayor que el que sería lineal, quiere decir que esto tiene que ser 1,3. Entonces lo que tienen que hacer es decir, bueno, la función a la que le están buscando la raíz sería encontrar cuál es el valor de P, que está metido acá adentro, ¿no? P es parte de psi. ¿Cuál es el valor de P que hace que esto sea 1,3? O sea, ¿cuál es el valor de P que hace que esto menos 1,3 sea 0? Y entonces esa es la función a la que le buscan la raíz. Y entonces vamos a ver si nos pide bisección. Sí, pide bisección. Entonces no tienen que derivar, nada más tienen que poner esa función y la igualan a 0 y ya está. Se acabó. En este intervalo. Si les pidiera con el método de Newton-Raphson es un poco más complicado porque tienen que derivar, pero en general no va a ser una función tan complicada, ¿no? O sea, funciones más complicadas probablemente les toque bisección, pero funciones más simples probablemente les toque Newton-Raphson. Y les pide, indique el resultado de P redondeando las cifras significativas. Y acá es importante que lean la consigna porque les dice cómo tienen que meterlo para que no tire error el campus, usando coma como separador decimal y notación decimal sin exponentes. ¿En qué paso se alcanza la precisión solicitada? Eso sale del programa. ¿Y en qué paso se alcanzan los 3 decimales significativos de precisión? También sale del programa. Y el tercer problema es un problema de interpolación, que lo resuelven con los programitas. Fíjense, en este ejemplo que tienen acá, es todo con los programas, les pide que estimen les da unas distancias y unos tiempos, y les pide que estimen los tiempos para distintas distancias. Lo único que podría tomarse, o sea, se puede tomar algo como esto, o algo donde conozcan la función y tengan que calcular el error absoluto o el relativo, como los que hicimos en clase. Pero digamos, este va a ser el más fácil de los tres, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer, no sé, ¿hasta qué hora es, Claudio? ¿Hasta las 11 que tenemos? Sí. Entonces lo podemos hacer. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el de programación. Entonces, lo ideal sería que empiecen a programarlo, y después si quieren, y les da el tiempo, resuelven todo, y después si quieren chequean haciéndolo a mano, pero empiecen programando, que es más fácil y más rápido. Entonces, voy a tirar en otro lado. Voy a pegar Paint. Acuérdense, el parcial obviamente es virtual, ¿no? Bueno, entonces me lo pego acá y vamos a programar. Entonces, empieza, pide un valor de X, ustedes no hace falta que se lo pidan al usuario, digamos, es inicializar X en algo. En este caso, las preguntas eran cuando el X estaba inicializado en 4 y después en -1. Entonces, a la variable límite la iguala a X por 2. Después entra en un ciclo while, mientras el límite sea mayor que X, entonces while, mientras el límite, la variable límite, sea mayor a X, tengo que ejecutar lo que está dentro. Una vez que
salgo del while, se termina el programa, fíjense, cuando la respuesta es no, se acaba el programa, o sea que ya ahí no hay más nada que hacer, o sea que todo el programa va a estar dentro del ciclo while, y entonces mientras se cumple esta condición, a x le asigna el valor de x menos 1, después pregunta, pero es un condicional porque no tiene retorno, si x es mayor o igual que 3, si la respuesta es positiva, sigo la rama positiva, y entonces a j le asigno el valor de x por 3, y después a x le asigno el valor de x más 2. Si no, Perdón, está usando siempre mayúscula, ¿no? sí, yo le estoy poniendo mayúscula a todos, si quieren le ponen minúscula a todos, si quieren van Tengan mezclando, pero cuidado con el tema de las mayúsculas y las minúsculas. Si usa minúscula, minúscula en todo. Si no, puede interpretar valores diferentes. claro, o sea, no es lo mismo x mayúscula que minúscula para el programa. Y no necesariamente va a saltar el error, porque si antes estuvieran usando el programa y definieron una x minúscula, les va a quedar en el espacio de trabajo esa x definida con un valor que no es el que les sirve y no va a saltar el error y entonces es un problema. Así que tengan cuidado. X por 2,5 por 2 menos 5, se los vamos a, en el parcial lo vamos a tratar de hacer más grande, y x igual a x más 1. Y después, listo, vuelve a, tengo que cerrar el if, end, y bueno, vamos a ejecutar esto, lo tengo que guardar en algún lado, guardar el archivo como, en el escritorio, y cambiar directorio, lo ejecuto, y vamos a ver lo que hice para x igual 6. Y al final voy a imprimirme los valores que me pregunta. Me pregunta, cuando x empieza con 4, ¿cuánto valdrá al final x? ¿Cuántas veces se ejecuta el ciclo principal? ¿Y cuánto valdrá j al finalizar el programa? Entonces, al final del programa voy a imprimir display. Vamos a usar la que usábamos con ustedes, que era printf. Y lo voy a imprimir x, dos puntos, por ciento de, va a ser un número entero, digamos, porque en ningún momento hay divisiones y siempre eso siendo entero va a ser entero, pero pongámoslo flotante por las dudas, total va a salir con coma. Dejo un enter. Necesito decir cuántas veces entra en el ciclo principal, que el único ciclo que hay es este while, entonces voy a poner un contador. Entonces al contador lo voy a inicializar en 0 y lo voy a ir incrementando cada vez que me meto dentro del ciclo while. Entonces contador igual a contador más 1. Entonces, ahí imprimí el X y ahora voy a imprimir contador igual. Y también por ciento F. Este sí o sí tiene que ser decimal. Y dejo otro enter y listo. Entonces, a todo esto, ahí el J. Y entonces a todo esto le pongo punto y coma porque ya no lo necesito. Ese lo voy a dejar porque es el valor inicial. Bueno, entonces, si lo pensamos manualmente, sería, si x vale 4, entonces al límite le asigna 8, el límite es mayor que x, o sea 8 es mayor que 4, es verdadero, entonces a x le asigna 4 menos 1, 3, pregunta si 3 es mayor o igual que, si x es mayor o igual que 3, 3 es igual a 3, entonces sí, entonces a j le asigna x por 3, 3 por 3 que es 9, y a x le asigna x más 2, que es 3 más 2, 5. Me vuelve a preguntar, ¿el límite es mayor que x? O sea, 8 que teníamos. ¿Es mayor que 5? La respuesta vuelve a ser sí. X que era 5, ahora es 4. 4 es mayor o igual que 3, sigue siendo verdadero. A j le asigno
¿Cuánto valía X? ¿4? Ya me olvidé. Hay que ir escribiéndolo. Vamos a perdón, voy a ir. ¿Cuánto? 9. Entonces, vamos escribiéndolo que ya lo perdí. Entonces, vamos a... acá tenemos para anotar. Vamos a... Entonces, X valía 4. Entonces, X 4. Límite. No, vamos a armar una tabla. X, límite, J, paso. Al principio, entonces, a X le asignamos un valor de 4. Entonces, al límite le asignamos 8. Entramos en el ciclo, damos el primer paso. A X le asignamos 4 menos 1, 3. Preguntamos si es mayor o igual que 3. La respuesta es verdadera. Entonces a J le asignamos 3 por 3, que es 9. Y a X ahora le vamos a asignar 3 más 2, que es 5. Pasa a ser 5. Al final del primer paso. Entramos en el segundo paso. Preguntamos, 5 es mayor que... perdón, 8 es mayor que... Este sigue siendo 8. Y preguntamos, ¿el límite es mayor que X? 8 es mayor que 5, es verdadero. Entonces a X le asignamos X menos 1, o sea 4. Preguntamos si eso es mayor o igual que 3, es verdadero. Entonces a J le asignamos X, que es 4 por 3. Entonces pasa a ser 3 por 4, 12. Y a X le asignamos X más 2, o sea 6. Preguntamos, límite 8, ¿es mayor que X, que es 6? La respuesta va a ser sí. Entonces a X le asignamos 6 menos 1, 5. A J le asignamos 3 por 5, que es 15. Y a X le asignamos 7. Esto sigue siendo 8 siempre. Entonces vamos a entrar una vez más. Al X le vamos a asignar lo que tenía menos 1, 6. A este 3 por 6, 18. A este 6 más 2, 8. Y acá pregunta, si el límite es mayor, no mayor igual. Entonces ya no vuelvo a entrar un cuarto, no vuelvo a entrar la quinta vez. Y entonces se termina el programa. Pero, perdón, porque el X, no, perdón, me confundí acá de rama porque no hice condicional este. Cuando pregunta si X es mayor o igual que 3, la respuesta fue siempre que sí. Sí, porque todos los X fueron creciendo. Empecé en 4 y fui creciendo, así que siempre fue mayor o igual a 3. Así que entré 4 veces. Ya la quinta no entro. El X me termina valiendo 8, el límite 8 y el J 18. Vamos a ejecutar el programa a ver qué da. O sea, la idea es que en el parcial hagan el programa nada más, ¿no? O sea, esto Claro. es para verificar que el programa esté bien, pero en realidad lo que tienen que hacer es el programa. Claro, se supone que es más confiable el programa que esta cuenta a mano, ¿no? Parse error en la línea 19. Me faltó la comilla. Entonces no ve que se termina y me faltó pasarle las variables que tiene que imprimir acá, que serían X, contador, y J. Y ahora sí, X es igual a 4. Juan Pablo, Este es el valor inicial. X es igual a 8, que es lo que dijimos. Entra 4 veces, como dijimos. Y el J, perdón. perdón, Juan Pablo, Sí, el cartelito, estos PRINEF, todo eso está bien que ayuda, pero también en el parcial es una fuente de error, ¿no? Lo sí. más fácil es poner directamente al final el valor de las variables que pide, ¿no?
Claro, o sea, lo que dice Claudio es, ustedes ponen que también voy a poner. No se olviden el CLC, que también eso es una fuente de error. Y el clear. Entonces, si yo lo imprimo así, bueno, me va a quedar con los cartelitos. Y si no, directamente ponen que directamente los números y listo, ¿no? X, contador, y J, y no le sacan el eco, o sea, no le ponen punto y coma, y se va a imprimir. Y les queda igual. Así que, bueno, pueden hacer eso. Y entonces quedan los números que encontramos a mano. Y bueno, y ahora nos preguntaba si vamos a cargar esto en el coso este. Entonces dice, ¿cuánto valdrá X al finalizar el programa? Dijimos que 8. ¿Cuántas veces entra en ciclo? 4. ¿Cuánto valdrá J? 18. Y si entramos con X menos 1, fíjense que si lo programaron, nada más tienen que venir acá y poner también este valor. Y X vale menos 1, no entra ninguna vez. Y a ver qué me preguntan, ¿cuánto valdrá X? Menos 1. Que si lo miramos a mano sería menos 1, límite por 2 sería menos 2, límite es mayor que X, no, es falso, y entonces ya está, nunca cambió el valor de X. Entonces vale menos 1. Comprobar, y están todos bien. Está bien, perfecto. Una consulta. En Sí, este caso, el de cuántas veces se ejecutará el ciclo principal no es lo mismo que cuánta cantidad de pasos hay. O sea, cuánta cantidad de pasos serían 5. porque O sí. sea, porque no tenemos el paso cero y después 4 pasos más. Pero ese paso en realidad fue ficticio, o sea, no fue parte del ciclo, fue antes de llegar al ciclo. O sea, yo lo puse para organizar la tabla de alguna manera, pero no es un paso dentro del ciclo. O Claro, sea, pero si se me preguntara así a secas, tipo, ¿cuántos pasos tuvo el programa? Sería cuántas veces entró en ciclo. O sea, sería la misma pregunta. Sí, pero la pregunta sería mucho más clara. Si, ¿cuántas veces se hace el ciclo interior? O sea, no, no vamos a hacer esas preguntas que dejan duda, porque digamos, ¿no? decir cuántos pasos hubo en el programa es un Sí, se poco... puede decir cuántas veces pasó el programa por la instrucción X igual a X más uno, pero no, o sea, a ver, no hay pregunta, no va a haber preguntas que dejen lugar a dudas, si es por eso. Claro, incluso probablemente preguntaríamos el ciclo principal también. Por ahí preguntaríamos por el ciclo while. Pero sí, digamos, igual vamos a estar todos conectados, ¿no? O sea que si surgen dudas, nos van a poder preguntar. El día del parcial, digo. Bueno, de nuevo. Em, acá. Vamos, este es el más complicado, vamos a hacer este. Y después, este es bien fácil, así que si no llegamos, no hay problema. Bueno, entonces dijimos, considera una vía simplemente apoyada a longitud L y sometida a una carga transversal Q y a una fuerza axial P, como se muestra en la figura. El desplazamiento del punto central es delta y viene dado por, bueno, toda esta ecuación, que es no lineal y es todo función de P, ¿no? O sea, este psi es función de P. Entonces, donde el término entre corchetes es el factor de amplificación de dimensiones respecto a la solución lineal, que es cuando P es 0. Entonces, los datos del problema son, les da las constantes y les dice qué valor, cuál debe ser el valor de P para que el desplazamiento delta sea un 30% mayor respecto a la solución lineal. Entonces, la solución lineal, eh, digamos, sería lineal, entonces el factor de amplificación obviamente sería 1, ¿no? Y entonces, para tener una solución 30% mayor que la lineal, lo que tiene que hacer es que el factor de amplificación, en vez de ser 1, sea 1,3. O sea, aumentar un 30% el factor. Y entonces, la función a la que le estamos... Acuérdense que estos métodos son métodos para encontrar raíces. Es decir, para encontrar qué valor de la variable hace cero a una función. O sea, no encuentra otra cosa. Entonces, si lo que queremos es hacer que la función sea igual a 1,3, lo que decimos es, bueno, entonces la función menos 1,3 va a ser igual a 0. Y entonces la función a la que le buscamos la raíz es esto menos 1,3. Y entonces vamos a hacerlo. Para eso van a usar el programa ese que les dimos de, eh, de Newton-Raphson. Este. No, de Newton-Raphson no, perdón. Dijimos de bisección.
Así que no, perdón, estos son los de trabajo práctico. Archivo de Octave. Ya se los subimos, ¿no? Esos. Y ecuaciones no lineales. Programa de disección dijimos que vamos a usar, entonces lo descargamos. Algunos por ahí tengan problema con esta extensión, después los vamos a subir bien con .zip. Ese 7-zip yo había pensado que era lo mismo y no. Los que tengan Windows 11 por ahí tengan problemas con eso. Entonces vamos a meterlo acá también. Lo voy a extraer. Bueno. Y entonces, me quedo en el escritorio. Tienen que ir a bisección, es el que implementa el método, y ustedes lo que van a tener es, tienen que modificar el que se llama función bisección. Función bisección. En este es el que programan la función a la cual igualan a 0,0. Y en principal bisección es donde dan los parámetros del problema. El tipo de error a limitar, la tolerancia, el límite inferior y el límite superior en el caso de bisección, o la primera aproximación en el caso de Newton-Raphson. Entonces, vamos al problema, nos dice, bueno, nos da todos los datos, nos da la función, nos dicen, hay que encontrar el resultado con 6 cifras significativas en el intervalo entre 0,001 y 10. Entonces, el intervalo es 0,001 a 10, y nos pide 6 cifras. Si pide cifras, tenemos que limitar el error relativo, o sea, el tipo 2, y si nos pide 6 cifras, entonces la tolerancia es 5 por 10 a la menos 6. Y listo. Eso es todo lo que había que hacer en este programa. Lo guardo, y ahora vamos a función bisección. Entonces, la función va a ser función de la variable p, que la pueden llamar x si quieren, pero para que quede más claro lo voy a llamar p. Y es toda función de psi, entonces voy a definir el psi primero. Psi es igual a k minúscula por L sobre sobre 2. A su vez, k es igual a la raíz cuadrada de p sobre por i. I es una sola constante porque les daban el valor, i era igual, i es 50, esto está en newton por metro, esto está en newton sobre metro, esto está en metro, está todo en las mismas unidades, Q es 100, L es 4, y E por I es 50, K es la raíz cuadrada de P sobre por I, psi es K por L sobre 2, y el factor de amplificación es 12 por 2 veces la secante de psi, es igual a 12 por 2 veces la secante. ¿Sí?
menos 2 menos psi al cuadrado, psi por psi. Todo esto sobre 5 psi a la cuarta. 5 por psi. Y dijimos que era más eficiente hacer psi por psi por psi. Bueno, hasta 4 veces se puede. Psi a la cuarta. Ese es el factor de amplificación. ¿Y cuál es la función a la que yo quiero igualar a 0 entonces? Y que es y es la variable donde voy a contener el resultado de esta función, que es la función que yo quiero igualar a 0 para un valor de p. Entonces, y es esto, el factor de amplificación menos 1,3. Lo que yo quiero igualar a 0 es esto menos 1,3. Y ahí está. Entonces, esto, la única variable que hay acá es p, es función de una sola variable que es p, y es lo que yo quiero igualar a 0. Si no le pongo punto y comas, me va a llenar todo de eco. Ojo con esto. Y bueno, listo. Entiendo que ahí está. Y esto es, hacerlo así es más organizado, pero en el caso de Newton-Raphson es fundamental, porque para usar la regla de la cadena les conviene tenerlo todo separado por términos. Si no, hacer la regla de la cadena, cuando tengan que derivar, se les va a complicar mucho. Entonces les conviene siempre organizarlo y ir separándolo por variables. Bueno, lo ejecuto esto, y entonces, obviamente acá no tengo nada, y tengo que ir a buscar el archivo de salida, que es el que se llama salida bisección, que es un bloc de notas, que me da cada paso de iteración, y me va dando el intervalo. Fíjense que empieza en 0,001, o sea, 1 por 10 a la menos 3, con este 2, no sé por qué, pero digamos es parte de... No, igual esto no es... Ah, sí, acá está. 0,001 hasta 10, que es 1 por 10 a la 1, y va subdividiendo el intervalo a la mitad. Y entonces acá les va marcando el error absoluto, y fíjense que llega hasta que cumple la tolerancia que le pedimos de las 6 cifras significativas. Entonces, nos pide, indique el resultado de P redondeando a las cifras significativas. Usar coma como separador decimal y notación decimal. ¿Qué quiere decir esto? El programa les va a dar esto en notación científica y lo tienen que pasar a notación decimal. Entonces, en este caso es 2, es este número, me lo voy a llevar, y ahora lo vamos a expresar como lo quieren ellos. Es por 10 a la menos 6. Entonces, 2, todo esto por 10 a la menos 6 sería 0,2 por 10 a la menos 5, 0,0 a la menos 4. Ah, esto es porque lo empecé a hacer hace un rato largo, y me avisa que se me acaba el tiempo. Entonces, 0,6, 0,5, 0,4, 3, 2, 1. Ahí está. Sería esto, y con 6 cifras significativas. 6 cifras significativas quiere decir que a partir de la primera distinto de 0 tengo que contar 6. Entonces sería 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y miro la séptima. Si la séptima es 5 o más, aumento la sexta. Si la séptima es menos de 5, dejo la sexta como está. Entonces sería esto, y... ¿Ustedes me están escuchando? Me dice que hay... Sí, se escucha. Me está diciendo algo de internet. Bueno, y me dice que use la coma como separador decimal, así que coma. ¿No le faltó uno, profe? ¿Un 0? ¿No era por 10 a la menos 6? Sí, ¿cuántos puse? Era 2 por 10 a la menos 6. Si puse sí, perdón, me falta un 0. Ahí está. Y 6 cifras, quiere decir la primera distinta de 0, a partir de ahí 6. Y miramos la séptima y con eso redondeamos 1. Después, listo eso. Después pregunta, ¿en qué paso se alcanza la precisión solicitada? El paso sale directo acá, no es una pregunta capciosa. Entonces, eso es
en el 18, punto. O sea, no es que, porque uno podría decir, bueno, pero el 0 entonces cuenta como 1 y esto es 19, no. Es el 10, dice 18, pongan 18. ¿Y en qué paso se alcanzan los 3 decimales significativos de precisión? Entonces van a la de decimales y se fijan en qué paso se alcanzaron los 3 y es en el paso 14. Y bueno, hay que ver si no programé nada mal. Vamos a dar una revisada por las dudas a la función. Sería Q, dijimos que era 100. Los datos. Q100, L4, E por I50. Entonces está bien. El K es la raíz cuadrada de P sobre por I. Está bien. Sí, es K por L sobre 2. Está bien. Factor de amplificación es 12 por 2 veces la secante de sí menos 2 menos sí al cuadrado sobre 5 sí a la cuarta. Bueno, listo. Vamos a mandar esto. Ahí se perdió la conexión o no sé qué. Entonces, de nuevo, dijimos, esto se alcanza en el paso 18, 14, 18, 14, y la solución era 0,00000 y me llevo 6 cifras, entonces... Ah, perdón, ¿yo qué número copié? Ah, no, ahí está, por eso me decía ruido. Yo copié el error, está mal. O sea, el que tengo que copiar es el valor exacto, que es el valor intermedio, el valor, o sea, la aproximación es esta, el cálculo aproximado, el valor medio del intervalo. Por eso me decía ruido que es tan chico. Este es el número. Entonces, este es al que le voy a copiar. Y fíjense, 7 por 10 a la 0, o sea, por 1. O sea, esto está directamente como tiene que estar. O sea, no está... O sea, en notación decimal va a quedar igual que en científica y tomo 6 cifras. Entonces es 7,0984 hasta el 5, miro la sexta es 4, o sea, es menor que 5, entonces dejo este número como está. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la coma por el punto por la coma. Eso es por cómo lo toma el programa. Y ahora sí, comprobar. Y ahí está. ¿Está bien? Antes me había confundido, había agarrado cualquier valor de la tabla, no visto por atrás. Los valores de la aproximación son los dos valores que le dieron ustedes como principio para que empiece a estimar, y en cada paso va buscando el valor medio y se define un nuevo intervalo. Entonces, siempre va a ir al valor medio. Entonces, siempre ponen el valor más preciso, que es el valor medio de la última estimación. En este caso, este. ¿Alguna duda? Y el último que nos queda sería la carrera, y les da una tablita de distancias y de tiempos. Y Perdón, Juan Pablo, estamos en la hora. No sé si, bueno, si lo bueno, quieren, lo hacemos. Si no quieren que igual digamos, es bien fácil, es armar como los que hicimos en clase. Se arman dos vectores, uno de X, uno de Y, y buscan la estimación con spline cúbico natural para 150 metros, con Lagrange para 150 metros, y con spline cúbico natural para 350, digamos. No hay ninguna dificultad. Y redondea a segundos. O sea, les va a dar un número con decimales y lo tienen que redondear. Esto está en segundos, entonces le quitan los decimales, digamos. Si les da 14,5 es 15, si les da 14,6 es 15, si les da 14,3 es 14. Y la única diferencia es que les podría tocar como los que vimos en clase, que tengan la función exacta y tengan que calcular el error o cosas de esas.